Bueno, vamos a iniciar la clase. Por favor, diríjase a unidad 1, tema 1. Unidad 1, tema 1. Y vamos a continuar con la última clase que estábamos revisando. ¿Tienen alguna consulta tal vez de la clase anterior? Listo. Si es que nadie hace una pregunta, entiendo que está claro. Les voy a compartir la pantalla, ¿no? No he tomado asistencia todavía, ¿no? No hay problema. Están consultando si he tomado asistencia, no lo tomo todavía. Muy bien, les voy a compartir la pantalla, por favor. Confírmeme, ¿están viendo la pantalla? Listo. ¿Tienen alguna consulta de la clase anterior? ¿Está claro? Estos son temas con los que se están familiarizando. Se están familiarizando todos, ¿no? Entonces a veces es un poco tedioso. En, hay temas que nos gustan más que otros, ¿no? Entonces, bueno, ya vendrán unos temas que les van a gustar más. La parte de la fibra óptica, ¿no? La fusión de la fibra óptica, los enlaces satelitales. Van a aprender cómo orientar, por ejemplo, una antena a un satélite. El tema de fusión de fibra óptica también es importante y otros laboratorios, ¿no? Que ustedes lo van a tener claro en la plataforma. Ya, por favor, les decía, diríjanse a unidad 1, tema 1. Y van a abrir las diapositivas que estábamos revisando. ¿Están todos aquí, por favor? Ya, muy bien. Entonces, habíamos visto el tema de la amplitud. ¿Qué era la amplitud? Era simplemente el valor máximo de esta cima de aquí. Si ven esta onda, que habíamos dicho que esta señal, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esta señal? Empieza con S. Esta es una señal. Correcto, senoidal, perfecto. Y fíjense, esta señal aquí tiene un pico, ¿no es cierto? Tiene la parte más alta. Esta es la parte más alta donde estoy yo señalando este momento. Entonces, ¿cuál es la amplitud? El valor hasta donde llega aquí el punto más alto de esa señal senoidal. Por ejemplo, podría ser este valor 3 voltios. Entonces, esa sería su amplitud. Vamos a continuar. A ver, vamos a leer un poco. Ahora sí van a ayudarme ustedes. Señor Agualema, por favor, ayúdenos leyendo el primer párrafo. Frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Muy bien, ahí nomás, muchas gracias. Sí, vamos vamos a hacer un ejemplo. Yo les voy a explicar esto un poquito más claro de lo que tenemos ahí. Les voy a dibujar una señal, ¿no? Teníamos un eje vertical y un eje horizontal. ¿No? Horizontal. ¿Quién recuerda este eje de aquí horizontal? ¿Qué representa? ¿Qué rep- Correcto, perfecto, muchas gracias. El tiempo. ¿Quién contestó? ¿Cuál es su nombre? Muy bien, señor Sánchez. Y este eje de aquí, este eje vertical, podría ser, por ejemplo, voltaje. ¿Ya? Entonces, les voy a dibujar una señal senoidal.
una señal senoidal, ¿no? Esta es una señal senoidal. Bueno, más o menos, ¿no? No soy tan buen dibujante, van a disculparme, pero hago lo que se puede. Bien, jóvenes. Miren, en esta señal senoidal, lo que yo estoy, por favor, miren el cursor. Esto es el primer ciclo. ¿Hasta dónde va el primer ciclo? Todo esto es del primer ciclo. ¿Dónde empieza el segundo ciclo? Pues el segundo ciclo es todo esto. ¿Ya? Esto se conoce como ciclo en una señal senoidal. ¿Y qué viene luego? Pues viene el tercer ciclo, ¿no? Notarán que es una señal periódica, ¿no? Quiere decir que se va repitiendo. Esto se repite acá y luego se repite por acá. Entonces, ¿cuántos ciclos he dibujado yo ahí? Perfecto. Muchas gracias. Tres ciclos. Exactamente. Tenemos dibujados aquí tres ciclos. Ahora, supongamos que nosotros teníamos un cronómetro y inicialmente no había esta señal que está en rojo, no había nada. Encendemos el cronómetro y esto se empieza a dibujar. Se empieza a dibujar esta señal. Paramos el cronómetro, por ejemplo aquí, y supongamos que ha transcurrido un segundo. ¿Ya? Esta escala de tiempo está en segundos. ¿Qué es la frecuencia? ¿Qué es la frecuencia? Es el número de ciclos dividido para el tiempo que ha tomado dibujar esos ciclos. Entonces les voy a poner aquí. La frecuencia es el número de ciclos dividido, perdón, dividido para el tiempo. Para el tiempo. Entonces, decimos, la frecuencia F minúscula es igual al número de ciclos dividido para el tiempo. Dividido para el tiempo. Entonces, ¿cuánto es el número de ciclos que tenemos aquí? Correcto. Número de ciclos es igual a 3. ¿Y el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo que ha transcurrido? Correcto. Perfecto, gracias. 3 ciclos. Tenemos un segundo. Entonces, vamos a ver qué frecuencia tiene esta señal. Vamos a ver cuánto es la frecuencia de esta señal. Entonces, la frecuencia sería igual a 3 ciclos dividido para un segundo. ¿Ya? Entonces resulta que tenemos 3 ciclos por segundo. Fíjense, esa es la frecuencia. La frecuencia es de 3 ciclos por segundo. Nosotros decimos 3 ciclos por segundo, ese por no es multiplicación, sino es división, ¿no? Es como más o menos cuando decimos vamos a 50 kilómetros por hora. No es que estamos multiplicando los kilómetros por las horas, sino que estamos diciendo que recorremos 50 kilómetros en una hora. En realidad es 3 ciclos por segundo, ¿no? Así se define eso. Como cuando hablamos de kilómetros por hora en velocidades. Noten una cosa. Ciclo, la unidad ciclo sobre segundo es lo mismo que hercio. Que hercio. En español es hercio, en inglés es hertz. Normalmente yo les pongo en español. Entonces, esta frecuencia, ¿cuántos hercios tiene? ¿Esta señal de cuántos hercios es? Correcto, 3 hercios.
se representa por la letra HZ, ¿no? Esto se representa con la letra HZ. ¿Ya? Se representa como HZ. Los hercios. Por favor, ¿hasta aquí tienen alguna consulta, jóvenes? Sí, entonces, miren, esta señal tiene un ciclo, este es el primer ciclo, aquí empieza el segundo ciclo y este es el tercer ciclo. Entonces ya tenemos el número de ciclos, son 3 ciclos. Y dibujar esto, supongamos que lo estábamos dibujando, tomó un segundo. Entonces tenemos 3 ciclos por segundo. Esa esa es una señal de una frecuencia de 3 ciclos por segundo o de 3 hercios. Ahora, en telecomunicaciones las frecuencias no son tan bajitas como hercios. Estamos hablando de miles o millones de hercios, ¿no? Por ejemplo, la señal del Wi-Fi que normalmente tenemos en las casas es de 2,4 gigahercios, ¿sí? O sea, de 2.400 millones de hercios. ¿No? Son frecuencias altísimas, ¿no? Entonces hay un montón de ciclos por segundo, ustedes entenderán, millones de ciclos por segundo. Otro ejemplo, en la red eléctrica, la señal de la red eléctrica que tenemos en los tomacorrientes, si le viéramos en una pantalla, le veríamos así a esa señal. Es una señal de tipo senoidal. ¿Quién me dice la red eléctrica qué frecuencia tiene? ¿A qué frecuencia opera la red eléctrica en el Ecuador? Correcto, 60 hercios. Muchas gracias, sí, 60 hercios. En otros países son 50 hercios, pero aquí en el Ecuador son 60 hercios. Quiere decir que nosotros si pudiéramos ver esa señal de voltaje de la red eléctrica que tenemos en las casas, veríamos 60 ciclos de estos, 60 de estos cada segundo. En el primer segundo hay 60 ciclos. En el siguiente segundo hay otros 60 ciclos. En el siguiente segundo otros 60 ciclos y va continuando porque es una señal periódica. Es periódica, se va repitiendo los ciclos. ¿Está claro, jóvenes, lo que es frecuencia? Por favor, si alguien tiene alguna consulta, puede hacerla. Sí está claro entonces, ¿no? Tengan vergüenza de preguntar, por favor, ¿no? Yo no me enojo cuando me preguntan. Si estoy grabando esto, sí, está siendo grabado. Y este video ustedes lo van a ver en la plataforma. Perdón, no le escuché. Ya, sí, correcto. Sí, gracias por la pregunta. Sí, está siendo grabado. Todo está siendo grabado, ¿no? Y esto ustedes lo van a tener luego posteriormente para que lo puedan revisar. Es una ventaja que tenemos en la parte esta virtual que podemos grabar y ustedes lo pueden revisar cuando gusten, ¿no? Esto no sucede en clase presencial. No, no he tomado todavía lista. Al final, después de un momento les tomo lista, ¿no? En función del tiempo. Sí, sí, claro, dígame. Siempre, siempre que tengamos ciclo por segundo, utilizamos el término hercio. En algunos libros ustedes podrían revisar, se encuentran con el término ciclo por segundo, pero lo más usual de encontrar es el término hercio. Tanto en electrónica, en electricidad y en la parte de las telecomunicaciones, el término más empleado es los hercios. ¿Sí? Bueno, en mecánica, por ejemplo, utilizan las revoluciones por segundo, las revoluciones por minuto, pero ese es otro tema. Nosotros centrémonos con que la frecuencia se mide en ciclos por segundo o en hercios. ¿Sí? Más utilizado es este segundo término, el hercio. El hercio es en español el término, ¿no? Y hertz es en inglés. ¿Está claro, jóvenes, hasta aquí? De nada. Bien, bueno, entonces esto es simplemente lo que nos dice es que la frecuencia se mide en hercios. ¿Ya? Bueno, esto es en honor a Henry Rudolf Hertz. Un hercio es la representación de un suceso repetido una vez por segundo.
esto se puede ver en la siguiente forma. Yo creo que la explicación mía estuvo un poco más clara que de lo que ustedes pueden leer aquí, ¿no? Aunque esto sí siempre será un apoyo tener claro estos temas. Ahora, fíjense en que dice, un hercio es igual a ¿qué? A 1/segundo. Simplemente es una unidad que equivale a 1/segundo. ¿Ya? Pero esto en tal caso no nos interesa mucho por el momento. La frecuencia puede dividirse en alta frecuencia y baja frecuencia. Entre menos, entre, entre menos sucesos sucedan en un periodo, la frecuencia será más baja. Por el contrario, si existen más sucesos en el mismo periodo de la frecuencia será alta. Ese será es con tilde. Un ejemplo de esto se ve en las siguientes gráficas. Miren este caso, jóvenes. Nuevamente, este tipo de señales, ¿cómo se llamaban? Empezaban con la letra S. Senoidales, perfecto. Muchas gracias. Exactamente. Esta es una señal senoidal y esta es otra señal senoidal. Entonces, fíjense, aquí hay un número de ciclos. ¿Cuántos ciclos tenemos aquí? Tenemos aquí tenemos uno, acá tenemos el segundo y acá tenemos el tercero. Acá, ¿cuántos ciclos tenemos? Esto sería, si este tiempo fuera un segundo, aquí tuviéramos 3 hercios, ¿no? Si este tiempo fuera de un segundo, desde aquí hasta acá tendríamos 3 hercios. Veamos cuántos ciclos tenemos aquí. ¿Quién contó ya? Uno, dos, gracias. Veamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta aquí serían 12. Le conté yo, tal vez, no sé si alguien le contó. Uno, 2, 12. Bueno, no importa, no importa que se equivoquen, lo importante es que realicen las preguntas y que participen. Todos nos equivocamos a veces, ¿no? Bueno, muy bien. Supongamos que este tiempo desde aquí hasta acá es de un segundo. ¿Qué frecuencia tenemos aquí? Esta señal sería de qué frecuencia tendría? 12 hercios, perfecto. Exactamente. Esta tenía 3 hercios y esta tiene 12 hercios. ¿Cuál es de mayor frecuencia? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo tiene una mayor frecuencia. Fíjese. Este es de 3 hercios y este es de 12 hercios. Así se ven las señales, miren, senoidales. Y si aumentan la frecuencia, aumenta el número de ciclos. Eso es lo que nos decía en la diapositiva anterior. La frecuencia puede dividirse en alta frecuencia y baja frecuencia. Entre menos sucesos sucedan en un periodo de tiempo se refiere, ¿no? La frecuencia será más baja, ese será con tilde. Por el contrario, si existen más sucesos más con tilde, sucesos en el periodo de tiempo, la frecuencia será más alta. Un ejemplo de esto se ve en las siguientes gráficas. Listo. ¿Tienen preguntas hasta aquí, jóvenes? Bueno, siempre que ustedes necesiten consultar algo, nunca se queden con la duda. Pregunten con toda confianza. Yo no me enojo cuando me preguntan, ¿no? Por favor. Por el contrario, o sea, me gusta que los estudiantes participen, ¿no? Bien, jóvenes, vamos ahora con el tema del periodo. Vamos a ver, que lee el señor Rivas, por favor, señor Rivas. Ayúdenos leyendo esta parte de aquí. Este. Muy bien, gracias. Fíjense, al periodo se le representa con la letra T. ¿La letra T minúscula o la letra T mayúscula? Pregunta. ¿Con cuál de las dos? Correcto. El periodo, recuerden, se representa con la letra T mayúscula. ¿Alguien me podría decir qué representamos con la letra T minúscula? Perfecto.
Fíjense, hace un momento hicimos una gráfica aquí y representamos esta línea de aquí con la letra T minúscula, porque la letra T minúscula representa el tiempo. ¿Ya? Ahora, este periodo que estábamos revisando también es un tiempo, pero ¿qué tiempo es? Es el tiempo que toma un ciclo. Por ejemplo, déjenme coger una herramienta aquí. Ya. ¿Cuánto toma el primer ciclo? Sería más o menos este tiempo de aquí. Este tiempo de aquí. ¿Ya? Fíjese. Entonces, ¿qué es el periodo T? El periodo T es el tiempo que toma un ciclo, cualquier ciclo. Les voy a poner eso aquí, ¿no? El periodo, representado con la letra T mayúscula, es el tiempo que toma un ciclo. Cualquier ciclo, puede ser el primer ciclo, le podríamos contar en el segundo ciclo, o sea, este tiempo que va desde aquí hasta acá. O si quieren, podríamos verle en el tercer ciclo, es el tiempo que va desde aquí hasta acá. El periodo va a ser el mismo. Es el tiempo que toma un ciclo. ¿Ya? Es el tiempo que toma un ciclo, en dibujar un ciclo. ¿En qué se mide? ¿Qué unidad tiene el periodo? ¿Quién nos dice? ¿Perdón? Correcto. Porque es un tiempo. Exactamente, correcto, gracias. Es un tiempo que toma un ciclo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, se mide en segundos. Perfecto. Ahora, matemáticamente, ¿a qué es igual el periodo? ¿Cómo relacionamos periodo con frecuencia? Vamos a ver. Perfecto, perfecto. El periodo T es igual a 1 dividido para la frecuencia. Por tanto, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, nos fixen, tenemos esas dos fórmulas. Ahora, veamos cuánto es el periodo de esta señal. Esta señal, toda esta señal que está aquí en rojo dibujada, de esta señal senoidal, ¿qué periodo tiene? Vamos a ver qué periodo tiene. La frecuencia era igual a 3 hercios, ¿no es cierto? Ese es, eso ya lo conocíamos. La frecuencia es de 3 hercios. Y decimos que el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Por tanto, esto sería 1 dividido para 3. ¿Y qué unidades tendría? Ya dijimos que el segundo, ¿no es cierto? Ustedes van a hacer eso en la calculadora y este tiempo sería de 0,33 perdón, 0,33 segundos. ¿Sí? 0,33 segundos tendremos aquí. ¿Alguien tiene alguna consulta tal vez? Si ustedes cogen una calculadora
y realizan operación matemática, les voy a buscar una calculadora científica. Por ejemplo, busquemos una Casio. Ahí, miren, ustedes aquí tienen una calculadora. Sí están viendo la calculadora, ¿no? Noten una cosa, ustedes ponen 1 dividido para 3. Es más, si es que tienen una calculadora de este tipo a la mano, podrían realizar esto, ¿no? 1 dividido para 3 y nos salía ¿cuánto? 0,33 les va a salir aquí. Ahora, si ustedes siempre después de cada operación matemática presionan la tecla ENG, esta tecla de aquí, ¿sí le ven? Esta tecla que dice ENG, ya, quiere decir ingeniería, quiere decir esto. Esto nos sirve a los ingenieros, a los tecnólogos, a los arquitectos para poner los resultados en una mejor forma. Entonces, cuando ustedes presionan esa tecla ENG en la calculadora, nos va a salir lo siguiente. Entonces, les voy a poner aquí, ¿no? Luego de presionar la tecla ENG en la calculadora, el resultado es el siguiente. El resultado es el siguiente. En la calculadora nos va a aparecer este resultado que les voy a poner. Correcto, 300 por 10 elevado a la... sí, pero es que le estoy haciendo con todos los decimales. O sea, sí, correcto. Lo que pasa es que este resultado de acá arriba, aquí es 0,333. Sino que yo le hice con dos decimales. Pero en la calculadora ustedes van a ver esto. 333 por 10 elevado a la 3. Perdón, tiene toda la razón. A la -3. Muchas gracias. A la -3. Exactamente. Ese es el resultado que ustedes van a ver. Quiero recordarles lo siguiente. Vámonos a la diapositiva que vimos en las primeras clases. Noten una cosa, aquí nos aparece el 10 a la -3. ¿Se acuerdan que vimos los prefijos del sistema internacional? Pues fíjense, ahora vamos a aplicar esto. El 10 a la -3 equivale a mili, o sea, se representa con la letra M minúscula. Correcto, M minúscula, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si es que en lugar de poner esto, nosotros en la práctica no hablamos de 333 por 10 a la -3 segundos, sino hablamos de milisegundos sería, ¿no es cierto? Entonces, esto no es más que 303 mili, milisegundos. ¿Por qué segundos? Porque habíamos dicho que este periodo es un tiempo, entonces el tiempo se mide en segundos. Entonces, vamos a indicarles esto. Eh, Esto que ustedes están viendo aquí, estos 10 a la -3, equivale a esta letra M minúscula.
Equivale a esto, ¿no? Equivale a esto. Listo, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Correcto. Exactamente. ¿Por qué? Porque el 10 a la menos 3 se puede representar con la letra M y es lo que normalmente nosotros hacemos. Cuando ustedes van al mercado y piden, dicen, deme 3 kilogramos de arroz. El gramo es la unidad de medida de peso, ¿no es cierto? El gramo. Pero ustedes dicen, deme 3 kilogramos. Ustedes no dicen, por favor, deme 3 por 10 a la 3 gramos de arroz. Nos dicen así, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí está claro? Ustedes dicen, por favor, deme 3 kilogramos. Igual acá, nosotros no decimos, el periodo es de 333 por 10 a la menos 3 segundos, sino decimos el periodo es de 333 milisegundos. Entonces, fíjense, esta diapositiva de la primera unidad les sirve bastante, ¿no? Para estos temas. Listo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien. Igual, si es que alguien luego de revisar la asignatura tiene alguna pregunta, alguna duda que se le haya o que le haya quedado pendiente, podría realizarla la siguiente clase. Vamos a avanzar. ¿Ya? Entonces nos estamos familiarizando con estos temas, con estos nombres de amplitud, lo que es del periodo, lo que es la frecuencia, amplitud, la frecuencia, el periodo hemos estudiado, ¿no? Vamos a ver este tema del ángulo de fase. No se asusten por estas fórmulas de aquí. No me interesa mucho la parte matemática en la materia, ¿sí? Entonces no se asusten que vean estos números, estas letras, estos símbolos. No me interesa tanto la parte matemática en la materia, sino que ustedes comprendan el término o el fenómeno. Fíjense, antes de leer esta diapositiva, ¿cuántas señales senoidales tenemos aquí en esta gráfica? Dos señales senoidales, perfecto. Tenemos una señal senoidal en azul y otra señal senoidal en rojo. Y noten una cosa, están separadas, ¿no es cierto? Están separadas, están separadas. Esta línea de aquí ahora un, nos representa un ángulo. Ya no nos representa tiempo, nos representa un ángulo. ¿Ya? Se le conoce como omega t. ¿Ya? Se le conoce como omega t. Entonces, ese omega t nos da un ángulo. ¿Ustedes en qué miden los ángulos? En grados, ¿no es cierto? Exactamente. Los ángulos se miden en... Perfecto, la unidad es el grado. Hay otra unidad para medir los grados, perdón, los ángulos. ¿Quién sabe cuál es otra unidad aparte del grado? Radianes, perfecto. Los ángulos se miden en grados o en radianes. Entonces, fíjense, ya dijimos que esta separación está dada por un ángulo. Ahora, este ángulo puede ser en grados o puede ser en radianes. Fíjense dónde empieza esta señal. En azul. Se va hacia arriba, ¿no es cierto? Empieza aquí, justo en el origen. Cuando empieza una señal en el origen, decimos que el ángulo de fase es de cero. ¿Ya? Es de cero. Y esta señal en rojo empieza aquí, si se dan cuenta. Empieza aquí, hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. O sea, tenemos la misma señal en azul, pero desplazada un poquito hacia la derecha. Y empieza aquí, ¿no es cierto? Así. Este ángulo de aquí se conoce como el ángulo de fase. O dicho de otra forma,
¿Estas dos señales están en fase o están desfasadas? Verán, estuvieran en fase si tuvieran el mismo ángulo de fase. Aquí, aunque está un poquito pequeña la letra, pero dice, aquí está cero, ¿no es cierto? Aquí está cero. Como empieza en cero, el ángulo de fase de la señal en azul es de 0 grados. Aquí ustedes, no sé si alcanzan a ver, pero dice pi medios. Pi medios. ¿Ya? Pi medios. Entonces, esta señal en rojo tiene un ángulo de fase de pi medios radianes. Entonces, como no tienen el mismo ángulo de fase, están desfasadas. ¿Qué sucedería si dos señales están en fase? La roja y la azul estarían una encima de otra, tomando en cuenta que tienen la misma amplitud y la misma frecuencia, ¿no? Esta es la amplitud, ¿ya? Le vemos aquí, aquí está la amplitud, y tienen la misma frecuencia, tienen el número de ciclos por segundo. Son dos señales idénticas en este ejemplo. Hasta aquí tal vez tienen alguna pregunta, jóvenes. Como les digo, no me interesa mucho la parte matemática, pero es importante que ustedes también la conozcan. Bueno, les voy a tratar de explicar estas señales de aquí. Fíjense, bueno, este eje de aquí ya dijimos que normalmente representa el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo, aquí está T. Pero si al tiempo que está aquí en el puntero nosotros le multiplicamos por omega, que es 2πf, esto nos va a dar 1 grado. Les voy a explicar esta parte acá, para que les quede un poco más claro. El tiempo, ya dijimos que se mide en segundos. Ahora, nosotros tenemos algo que se conoce como omega. En realidad es la letra griega omega. Yo le voy a poner la W que es parecida. Omega está dado por 2 pi f. Esta parte matemática en esta asignatura no es muy importante, pero nuevamente es importante que lo sepa. 2 pi por frecuencia. Esto es la velocidad angular. Si le conoce a ustedes en física, lo verán, ¿no? 2πf. Ahora, ¿qué sucede si nosotros multiplicamos este omega por el tiempo? Cuando nosotros multiplicamos este omega por el tiempo, esto representa un ángulo. Y ya dijimos que los ángulos nosotros podríamos medir en grados o en radianes. ¿Ya? Noten una cosa, noten una cosa, jóvenes. Este eje de aquí, este eje vertical, representa en este caso el voltaje, que le estamos llamando voltaje ref. ¿Ya? Así le estamos llamando a este voltaje de aquí, a estos valores de aquí. Ahora, este voltaje pico de aquí, ¿qué creen que significa? Este voltaje pico de aquí, en esta señal en azul. Perfecto, correcto. Esa es la amplitud. Entonces, fíjense, aquí tendríamos a ver, les voy a copiar eso acá. Ay, ay.
Miren. Entonces, este voltaje pico de aquí en la señal en azul, que representa la amplitud. Por consiguiente, si nosotros hacemos aquí una línea, le llevamos esto acá, tenemos la amplitud. ¿Ya? Entonces, ¿qué valor? A ver. Le llevamos esto aquí. Entonces, fíjense, este valor de aquí es lo que se llama, lo que aquí en esta fórmula dice voltaje ref. Voltaje ref. ¿Ya? Voltaje de referencia. Podría ser, por ejemplo, podría ser esto 5 voltios. 5 voltios. Entonces aquí en vez de voltaje pico sería 5 voltios. ¿Sí? 5 voltios. Ahora, como esta es una señal, ¿qué tipo de señal dijimos que se llamaba esta? Correcto. Como es una señal senoidal, hay una función trigonométrica que es el seno. Entonces es 5 multiplicado por el seno de ¿qué? De omega t. Hace un momento vimos del omega, ¿no es cierto? Y dijimos que era 2pi por frecuencia. Les voy a poner yo nuevamente aquí al lado, ¿no? Estamos representando la señal en azul. Entonces, voltaje, referencia, así le llamamos, es igual. En este ejemplo sería, bueno, pongamos voltaje pico multiplicado por el seno de ¿qué? De omega por t menos, ¿menos qué? ¿Se acuerdan el ángulo de fase que estábamos chequeando hace un momento? Pues esto no todavía verá. Ese ángulo de fase se representa con esta letra, ¿no? Con esta letra griega. ¿Ya? Es una letra así. Esa es de la letra Fi. ¿Ya? Eso representa un ángulo de fase. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar, perdón, aquí es por, ¿no? Este es por omega t por tiempo, ¿no? Menos el ángulo de fase. Perfecto. Vamos a reemplazar valores. Supongamos que la frecuencia de esta señal sea de 100 hercios. De 100 hercios. ¿Cómo se representaría matemáticamente? Les dije que la parte matemática en esta materia personalmente a mí no me interesa mucho, sino más que conozcan el fenómeno. Pero es importante también que tengan esto claro, sobre todo para el próximo semestre, porque el próximo semestre se ve lo que es la modulación digital. Entonces hay que tener una idea por lo menos, ¿no? Una idea de este tema. Entonces, fíjense, el voltaje pico sería, en este ejemplo, ¿cuánto era el voltaje pico para la señal en azul? De hecho, ambas tienen el mismo voltaje pico. ¿Cuál amplitud tiene la señal en azul? Perdón, 5 voltios, perfecto. 5 voltios. ¿Ya? Esto representa la amplitud de esa señal. Este voltaje pico representa la amplitud. Multiplicado por, como es una señal senoidal, por el seno de omega. Pero ¿se acuerdan el omega que era igual? Era igual a 2 por pi, ¿no es cierto? 2 pi y esto multiplicado por la frecuencia. Eso era omega. ¿Ya? Esto era omega. A ver. Vamos un poquito por F menos el ángulo de fase. Menos el ángulo de fase.
Vamos a copiar esta parte. Listo. Reemplazando valores. Reemplazando valores. 5 por seno de 2pi por f. ¿Y cuánto dijimos que valía f? ¿Cuánto vale f? ¿Cuánto es la frecuencia de 100 Hz? Entonces ustedes pondrían 2 por pi por 100 menos, ¿menos qué? Menos el ángulo de fase. Si la señal empieza en el origen, ¿qué ángulo de fase tiene? Cero. Entonces normalmente ni siquiera ponemos menos cero, simplemente quedaría 2 por pi por frecuencia y ahí se cierra todo, ¿no es cierto? No hace falta ponerle menos cero. Ahora, lo mismo sucedería con esta señal en rojo. ¿Qué es lo único que variaría? La amplitud no varía, ¿no es cierto? No varía, es la misma. Fíjense, tienen 5 voltios. 5 voltios de amplitud. Tienen 5 voltios de amplitud, es la misma amplitud. ¿Sí se dan cuenta? Es la misma amplitud, ¿no? 5 voltios. La frecuencia es la misma frecuencia, tiene la misma frecuencia. En este ejemplo son 100 hercios. Pero el ángulo de fase, el ángulo de fase sí va a cambiar. Fíjense en qué ángulo de fase tenemos aquí. Aquí nos dice que el ángulo de fase es de pi medios. Pi medios radianes. Entonces simplemente en vez de poner menos pi, pondremos menos pi medios. Y eso básicamente es lo que estamos nosotros viendo en esta diapositiva. Eh, Realmente no es complicado y cuando veamos en el siguiente semestre en telecomunicaciones la parte de modulación, les voy a hacer una recapitulación de lo que es el ángulo de fase. ¿Sí? Ahí le vamos a ver en el pizarrón y les va a quedar un poco más claro. ¿Sí? De momento, dejemos esta parte aquí. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, continuamos. Perdón, ¿cómo en la roja? Ah, en la roja, en la señal en rojo. Sí, sería, en la señal en rojo sería 5 por seno de 2 pi por la frecuencia que era 100 menos el ángulo de fase, que sería menos pi medio sería. Entonces quedaría de la... Sí, si quiere le reemplacemos aquí, ¿ya? Menos pi medios. Entonces, la señal es en rojo quedaría de la siguiente manera. Esta es la señal en rojo, ¿no? Quedaría de la siguiente manera. De hecho, borrémosle la frecuencia también para reemplazarle de una vez. Sería por 100 pi medios. Correcto, exactamente. Por 100, que es la frecuencia, esta es la frecuencia, menos pi, pi medios. No se asusten con la parte matemática, ¿no? Eh, no les voy a poner ejercicios de este tipo, ¿no? Lo más importante es que ustedes conozcan el fenómeno, qué es lo que está pasando y qué representa cada cosa. Bueno, jóvenes, vamos a continuar, por favor, con el siguiente tema. Bueno, aquí están, ustedes pueden visualizar, aquí están las diferentes clases, ¿no? Les he puesto en esta parte de aquí. Por favor, van a hacer de tarea el resumen sobre las definiciones básicas, ¿no? Resumen sobre definiciones básicas. Por favor, un pequeño resumen que prime la calidad a la cantidad. O sea, no quiero,
por ejemplo, que ustedes se maten presentando 10 hojas o no sé, una media página, una página, quizás 2 páginas, pero bien hecho, ¿no? En Word y cargan aquí la tarea. De momento no les voy a poner fecha, porque ustedes se están familiarizando con la plataforma. Sí, cómo no. Van a realizar esta tarea de aquí que dice resumen sobre definiciones básicas. ¿Sí? Sí, las diapositivas que acabamos de ver. Estas diapositivas que acabamos de ver, ¿no? Está en la plataforma definiciones básicas, ustedes, y de la clase, de esta clase, ¿no es cierto? De la primera clase y de esta clase de aquí. Entonces, un pequeño resumen lo hacen en Word y lo cargan aquí. De momento no les voy a poner fecha para que terminen, porque ustedes se están familiarizando con la plataforma, ¿no? Es una plataforma muy interesante, pero al inicio de pronto pueden tener dificultades. Entonces, si alguien tiene dificultades, me comunica para indicarle qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pues revisen las diapositivas y lo hacen en Word. Sí, 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 lo escucho. Sí, un resumen, ustedes van a chequear nuevamente estas definiciones básicas, lo van a estudiar, se van a ayudar con los videos que yo les pongo aquí y les voy a seguir poniendo aquí a continuación y luego van a hacer un resumen, un pequeño resumen, ¿no? Un pequeño resumen. O sea, no tienen que presentar hojas y hojas, que hagan un resumen bien hechito y ustedes tienen el 10. ¿Listo, jóvenes? En Word. Listo, jóvenes, entonces, les cuento que esta es una clase, esta clase sí era un poquito pesada. Hay clases que son un poco más livianas y un poco más interesantes y le vamos a ver la parte de la aplicación sobre todo, ¿no? Pero sí necesitan ustedes una base una base teórica, porque ustedes van a ser tecnólogos, ¿no? Entonces necesitan tanto teoría cuanto práctica, ¿sí? Entonces hay que manejar las dos cosas. Listo, jóvenes. ¿Tienen alguna otra consulta? No, pueden subirlo en Word, no hay problema. De hecho, yo les dejo abierto para que si quieren lo presenten en Word o si quieren lo presenten en PDF. Creo que subiéndolo en Word creo que es más sencillo. Em, Tengan cuidado en otras asignaturas porque si les dicen que presenten en PDF, tienen que subir en PDF. Y si les dicen en Word porque hay formas de regular eso que solo suban el archivo que corresponde. En el caso mío, yo les dejo abierto para que suban cualquier tipo de archivo. Idealmente que sea en Word, en la medida de lo posible. ¿Listo, jóvenes? ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas, jóvenes? Bueno, entonces vamos a dejar ahí, ¿no? Y nos veríamos con ustedes la siguiente semana, el día martes. Entonces recuerden, por favor, estar pendientes del calendario. El calendario de Moodle, ustedes tienen que estar chequeando su calendario para ver si tienen videoconferencia o tienen que asistir directamente a la plataforma. Y por el chat que tenemos nosotros nos estaríamos comunicando. Recuerden que teníamos una pestaña de avisos y chat, ¿no? De avisos y chat. Entonces, en el chat, cualquier pregunta que tengan, lo pueden plasmar ahí. Yo voy a estar conectado en caso de que no tuviéramos clases por videoconferencia. Por favor, el calendario lo tienen aquí abajo, ¿no? Sí, ustedes pueden en su calendario ver, darle clic en cada fecha y les va a aparecer qué es lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen en cada hora? ¿Listo, jóvenes? ¿Hay alguna otra pregunta tal vez? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces dejemos ahí. Listo, jóvenes, nos veríamos el día martes. Buenos días.